Buenos días a todos. Antes de comenzar con mi presentación, quería hacer un pequeño añadido a la interesante reflexión que ha realizado Jorge, que comentó el otro día el profesor Andreu Mas-Colell, es consejero de la Generalitat de Cataluña, es consejero de Educación y Universidades, profesor de Harvard durante más de 25 años, y la comentó en un simposio que hicimos con investigadores de Ikerbasque. Y añadió a estos cambios que se están haciendo, se van a dar en las profesiones del futuro, que la profesión de investigador es una seguridad de que nunca vamos a ser reemplazados por un robot. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos estar bastante tranquilos. Bueno, mi presentación tiene dos partes también. En la primera, que voy a pasar de forma muy rápida, simplemente quería explicaros el contexto de la política científica en el País Vasco, qué agentes tenemos y qué planes tenemos dentro de los programas generales de investigación y de los programas generales de gobierno. Y, sobre todo, me voy a centrar en la parte que yo considero más interesante para vosotros, que es explicaros brevemente y con unas ligeras pinceladas los diferentes programas de investigación en los que podéis participar, tanto como investigadores que estáis iniciando vuestra carrera, predoc o postdoc jóvenes, como investigadores en proceso de consolidación de vuestras carreras, ya investigadores más junior avanzados o senior. Bueno, el marco en el que nos movemos es el programa de gobierno, en este caso de esta legislatura, que empezó a finales de diciembre del 2016 y, en principio, se establece un programa que va a durar los 4 años que están establecidos en la legislatura, con diferentes ejes, diferentes pilares, objetivos de país y planes, en los que me quiero centrar fundamentalmente porque nos afectan, a ver si funciona esto, a nivel de investigación, dos planes: el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020, y el plan universitario, el 2015-2018, que está a punto de finalizar el año que viene, y se está empezando ya a sentar los pilares del nuevo plan universitario. En este plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que simplemente voy a comentar a grandes rasgos, lo que se establece es una política de investigación e innovación que está basada en el RIS3, en la especialización inteligente que marca Europa para poder acceder a los fondos de cohesión y para poder acceder a las convocatorias de investigación. Tiene 3 prioridades estratégicas que están basadas en las capacidades científico-tecnológicas de nuestro sistema, es decir, en qué somos potentes en ciencia y tecnología, tanto en las universidades como en los diferentes agentes, centros de investigación, y también en qué somos potentes en las empresas, que esa investigación que se está haciendo, tanto básica como aplicada, como comentaba el profesor Cosillo, en nuestros centros, que pueda ser transferida a la empresa para generar, pues, en última instancia, riqueza de país. Tenemos 3 prioridades, como os comentaba, que somos muy potentes en fabricación avanzada, en energía y en biociencias y salud, y tenemos 4 áreas también identificadas en las que somos potencialmente a medio plazo potentes. Áreas en las que tenemos investigadores buenos y también una potencialidad de empresas incipientes que están creciendo en este momento, que son industria agroalimentaria, hábitat urbano, industrias culturales, ocio, cultura y actividades en relación a los ecosistemas. No quiere decir que no potenciemos la investigación también en otras áreas, pero sí que el plan de Ciencia y Tecnología incide específicamente en estas áreas con programas específicos. Establece una serie de objetivos estratégicos que tampoco voy a detallar, pero sí que algunos de los que me gustaría destacar son el impulso al desarrollo experimental, incrementar la coordinación entre los diferentes agentes de ciencia, incrementar la producción científica de Euskadi, aumentar protección de conocimiento generado en investigación industrial e incrementar ingresos empresariales por nuevos productos, reforzar captación de fondos internacionales e incrementar empresas que hacen innovación. El otro plan que tenemos que mirar es el plan universitario. El plan universitario establece una serie de retos y, como podía ser de otra forma, uno de los pilares fundamentales es también la investigación, con retos como avanzar en el ranking en las comunidades autónomas en términos de producción y productividad científica, fomentar calidad y excelencia en la investigación, investigación también orientada a retos que plantea nuestra sociedad, rejuvenecer masa investigadora con incorporación de PDI, de personal investigador, con proyección internacional o internacionales que vengan al sistema, y apoyar estructuras que favorezcan la participación en programas internacionales. Como os decía. Para situarnos un poco más ya en este contexto, también me gustaría que, a pesar de que los datos estatales, pues sí que son, en los últimos años, son un poco
pues, negativos. En Euskadi sí que me gustaría destacar que estamos dentro de la media europea en gasto de I+D con respecto al porcentaje de PIB, y estos datos se han mantenido en las últimas décadas. La inversión de I+D en Euskadi ha sido bastante estable en los últimos años. Ha habido una apuesta importante en este sentido. Y, de hecho, en el European Innovation Scoreboard que publica la Unión Europea, se establece que Euskadi es la única región, la única comunidad autónoma en todo el Estado que se puede considerar como región fuertemente innovadora en base a una serie de indicadores de investigación y de transferencia del conocimiento generado. Ya ha comentado el profesor Cosillo con qué agentes contamos en el sistema de ciencia vasca. No voy a entrar en detalles, pero sí que quería hacer una consideración para que tengamos en cuenta que tenemos un sistema bastante joven. Los centros tecnológicos que comentaba el profesor Cosillo comenzaron su andadura en los años 80, inicialmente los primeros. La universidad, como Universidad del País Vasco, que es el agente dentro del sistema universitario más grande y más potente a nivel de investigación, se creó en los años 80 también. Los BERC y los CIC van a cumplir ahora 10 años, los más antiguos. Hay centros de investigación de excelencia que solo tienen 5 años. Entonces, venimos de un ecosistema que es bastante joven y que, pues, lógicamente, tenía un potencial de crecimiento y sigue teniendo, consideramos, un potencial de crecimiento muy importante. Y esta es la parte donde, pues, quería resumir un poco en qué estamos trabajando, qué programas diferentes tenemos. La Dirección de Investigación, a la que pertenezco yo en el Gobierno vasco, depende de la Viceconsejería de Universidades e Investigación. El plan universitario es de esta viceconsejería, pero el plan de ciencia y tecnología es un plan transversal a diferentes áreas del Gobierno vasco. Y, de hecho, recoge programas que dependen del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y otros programas que dependen del Departamento de Educación, como son los nuestros. Y, además, también hay otros programas de investigación que dependen del Departamento de Salud. Quiero decir que puede haber diferentes programas que están repartidos a lo largo de los diferentes departamentos del Gobierno. Pero sí que es cierto que los programas más importantes o que potencian fundamentalmente la contratación de recursos humanos en I+D+I dependen del Departamento de Educación y son transversales a todo el sistema. Nosotros tenemos, como no podía ser de otra forma, programas de ayudas a contratar, a formar personal investigador, los clásicos programas de predoc y postdoc, que son transversales a todo el sistema, facilitan la realización de una tesis doctoral o la contratación de personal postdoctoral en todos los agentes del sistema, tanto universidades como centros tecnológicos, CICs o BERCs o institutos biosanitarios. Tenemos programas para movilidad de estos predoctorales, movilidad de personal investigador que está contratado ya también en los diferentes agentes del sistema. Tenemos Ikerbasque, que es el programa que ya va a contratar investigadores dentro ya de una carrera media más senior. Y luego tenemos otros programas, por ejemplo, el Berrikertu, que depende del Departamento de Desarrollo Económico, pero que permite la contratación de investigadores y tecnólogos para trabajar bien en centros tecnológicos o bien en industrias, pero en proyectos más aplicados. Tenemos otros programas de promoción de actividad investigadora, como por ejemplo las ayudas a grupos del sistema universitario, que aquí sí que el IP tiene que ser un investigador que ya pertenezca al sistema, pero permiten la contratación de una gran cantidad de personal investigador. Más de la mitad de la financiación que se otorga a estos grupos de investigación está destinada a contratar personal investigador. Tenemos ayudas a proyectos de investigación, tenemos ayudas a congresos, otros programas que son también de industria, pero que son también transversales, que buscan proyectos de colaboración entre diferentes agentes, universidad, agentes del sistema, incluso empresas, para que haya una transferencia de ese conocimiento generado, el CARTEC, ASITEC, EMAITEC, y otros proyectos que dependen del Departamento de Salud. Tenemos también ayudas para infraestructura de investigación, como equipamiento científico, y luego tenemos las ayudas a los centros de investigación básica y de excelencia, que engloban las tres áreas. Engloban la contratación de personal investigador, promoción de actividad investigadora y, por supuesto, compra y adquisición de equipamiento de infraestructuras de investigación. En resaltado ahora también tenemos los programas que nosotros no gestionamos directamente desde la Dirección de Investigación, pero que financiamos a través de lo que os he comentado, el plan universitario, que se establece un contrato programa, es decir, un contrato con las universidades del sistema universitario vasco para el desarrollo de determinadas acciones. Fundamentalmente, también la mitad de esta financiación va destinada a actividades de investigación y transferencia.
La parte creo que os puede interesar más es la parte de los recursos humanos y qué programas tenemos. Una panorámica de lo que ha evolucionado la población investigadora vasca en los últimos 10 años muestra que seguimos invirtiendo en personal, sigue creciendo el personal en I+D+I e incluso no solo en número total de investigadores, sino también en investigadores a dedicación total. Ya ha comentado el profesor Cosillo la carrera investigadora que tenemos. No voy a entrar en las diferentes modalidades, pero sí que quería señalar. Dentro del programa postdoctoral tenemos en activo más de 400 investigadores, 100 nuevos cada año y 300 que van pues, R2, R3 y R4. Estos investigadores, todos ellos, en su tercer o cuarto año pueden disfrutar de una estancia, tienen ayuda para hacer una estancia de investigación en un centro de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Preferentemente internacional, porque así además permite la obtención de la tesis convención internacional. Tenemos también el programa postdoctoral con 75 investigadores en activo que implican la estancia de 2 años de investigación en un centro de fuera de la Comunidad del País Vasco y 1 año de retorno a un centro de investigación de Euskadi. Tenemos los programas Ikerbasque, que ya he mencionado, tenemos programas de movilidad de investigadores que permiten la realización de estancias de investigación entre 2 y 6 meses. Aquí ya son para investigadores que ya tienen, aunque no sean permanentes, pero que sí tienen un contrato en un centro de investigación. Tenemos programas para comenzar la actividad investigadora destinados a estudiantes de últimos cursos del grado y que permiten colaborar bien en verano, si son de universidades de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o bien durante el curso académico con un grupo de investigación de la Universidad del sistema vasco. Y tenemos el programa, como ya os he contado antes, de Berrikertu. Dentro de la promoción de la actividad investigadora, tenemos 23 millones de euros anuales dentro de este contrato programa para investigación y transferencia, la convocatoria de grupos de investigación que dota de alrededor de unos 8,5 millones de euros cada año a los grupos de investigación del sistema universitario vasco, 10 millones de euros para las ayudas a los centros de excelencia, proyectos de investigación básica y universidad-empresa, colaboración con una empresa para hacer esa transferencia de tecnología desarrollada, ayudas a congresos, como os he contado antes, proyectos del Cartec, gestionados por el Departamento de Industria, pero con una colaboración muy importante de los otros diferentes agentes e incluso empresas, y 25 millones de euros anuales, y proyectos de I+D en salud también con 2 millones de euros anuales y siempre también con una colaboración entre los institutos hospitalarios, los institutos biomédicos que desarrollan esa investigación clínica y translacional. Para terminar, simplemente quería daros unos datos que nos indican que vamos por el buen camino, aunque, lógicamente, pues tenemos también cosas que queremos mejorar. El peso de Euskadi a nivel estatal y mundial ha crecido de forma significativa en la última década y en 2015 la producción científica supuso el 6,5% del total del Estado. El impacto normalizado también ha mejorado, el impacto de las publicaciones ha mejorado. La producción científica se ha producido gracias también a una importante colaboración internacional y manteniendo el liderazgo de las publicaciones. Se ha fortalecido el sistema vasco de ciencia con la creación, como os decía antes, de hace 10 años de los CICs y los BERCs, que suponen ya el 15% de la producción científica total de Euskadi. Somos la 5ª comunidad autónoma en producción científica absoluta. Y a pesar de ello también estamos en 6ª posición en publicaciones per cápita. Esto es lógicamente una cuestión que, dada la inversión que estamos teniendo en I+D, creemos que tenemos que mejorar. También tenemos que mejorar el ratio de mujeres que consolidan su carrera investigadora. El número de investigadores e investigadoras que acabamos el doctorado es relativamente paritario, pero conforme avanza la carrera investigadora hay menos mujeres que consolidan su posición en puestos de catedráticas o incluso IPs. Somos la única comunidad que invirtió más del 2% de su PIB en I+D en el año 2004 y de ese gasto el 15% se destina a investigación básica. Durante el curso académico, más de 450 personas defendieron la tesis doctoral en las universidades vascas. Somos la 4ª comunidad autónoma con más publicaciones excelentes, es decir, publicaciones que se encuentran en el primer decil, según datos de Iconofecit. Y, por último, quería comentar que durante la última década tenemos áreas muy fuertes que se mantienen, lógicamente, en Euskadi en investigación, que son medicina, somos muy potentes en medicina, en ingeniería, en física, en ciencias de materiales, en química y en bioquímica y genética. Tampoco quiere decir eso que nosotros como
No he comentado por la brevedad de tiempo, pero los programas de investigación predoctorales y postdoctorales son bottom-up, son abiertos a todas las áreas y se busca en los paneles evaluadores que haya también una representación de todas ellas. Las tasas de éxito se calculan por panel evaluador. Entonces, el comienzo de carrera investigadora depende también eso, de la excelencia del proyecto que se presente, de la excelencia del currículum del investigador, del grupo y del investigador o investigadora que solicita la ayuda. Pero están representadas todas las áreas de conocimiento, a pesar de que luego seamos muy potentes en otras. O el plan de ciencia y tecnología ahonde también en otras que tienen una salida directa a las empresas. Quería daros las gracias por vuestra atención y incluiros los contactos si alguno de vosotros está interesado en conseguir más información sobre los programas de ayudas que tenemos en Euskadi. Eskerrik asko.